Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a nuestro video. Farideh Ebsen habla por primera vez tras su divorcio de Burak Özçivit. Después de meses de silencio, la noticia que muchos esperaban finalmente llegó. Farideh Ebsen, reconocida actriz turca, rompió el silencio tras su separación de Burak Özçivit. Esta inesperada declaración ha generado una ola de reacciones en las redes sociales, especialmente entre sus seguidores más fieles. La pareja, considerada una de las más queridas del mundo del espectáculo turco, anunció su divorcio hace poco, y ahora Farideh ha decidido hablar sobre su experiencia, sus emociones y lo que viene a continuación. Todo comenzó en un evento benéfico en Estambul, donde Farideh hizo su primera aparición pública después del divorcio. Vestida de manera sencilla pero elegante, su rostro reflejaba una mezcla de serenidad y firmeza. Los periodistas no tardaron en rodearla, ansiosos por obtener alguna declaración. Fue entonces cuando, por primera vez, rompió el silencio. Sé que todos han estado esperando que hable, pero necesitaba tiempo para entenderme a mí misma, para curarme. No fue una decisión fácil para ninguno de los dos, comenzó diciendo la actriz. Su tono era tranquilo, sin rencor, pero con una honestidad que conmovió a muchos. Burak y yo vivimos momentos hermosos. Durante años compartimos no solo una relación de pareja, sino también una vida, una familia. Pero a veces el amor no basta. Su confesión tocó el corazón de muchas mujeres, especialmente de aquellas que, en silencio, han atravesado procesos similares. Farideh continuó explicando que su prioridad siempre ha sido el bienestar de su hijo y que, aunque ya no están juntos como pareja, seguirán siendo padres presentes y comprometidos. No quiero que mi hijo crezca en medio de una guerra emocional. Burak es un buen padre, y eso no va a cambiar, afirmó. Esta declaración fue recibida con respeto incluso por los seguidores de Burak, quienes también han expresado su apoyo a ambos. En medio de la conversación, Farideh también compartió detalles íntimos sobre su proceso emocional. Hubo noches en las que lloré en silencio. Sentí miedo, inseguridad, tristeza. Pero también aprendí a conocerme más, a valorar lo que tengo y a encontrar fuerzas que no sabía que tenía. Las mujeres somos fuertes. No necesitamos demostrarlo todo el tiempo, pero cuando llega el momento, lo somos. Burak Özçivit, por su parte, aún no ha hecho declaraciones públicas tras las palabras de Farideh. Pero fuentes cercanas afirman que respeta la decisión de su exesposa de hablar públicamente y que prefiere mantener la discreción por el bienestar familiar. El impacto de estas palabras no tardó en sentirse en redes sociales. Muchas mujeres, especialmente del público femenino entre 40 y 65 años, han compartido mensajes de apoyo y admiración hacia Farideh. Gracias por hablar con tanta sinceridad. Nos hace sentir menos solas, escribió una seguidora en Twitter. Fuiste valiente, y eso es admirable, dijo otra. Este tipo de testimonios humanizan a las celebridades y recuerdan que detrás del glamour hay personas reales con emociones reales. Farideh no solo ha sido una inspiración como actriz, sino ahora también como mujer que enfrenta un cambio radical con dignidad y fortaleza. La actriz finalizó su declaración con un mensaje esperanzador: no sé qué traerá el futuro. Pero estoy abierta a nuevas experiencias, a nuevas sonrisas. No me arrepiento de nada. Todo lo vivido me ha hecho quien soy hoy. Con esta emotiva confesión, Farideh Ebsen no solo cerró un capítulo importante de su vida, sino que abrió la puerta a un nuevo comienzo, inspirando a miles de mujeres a nunca dejar de creer en ellas mismas. Incluso cuando el camino se vuelve incierto. Este valiente paso de Farideh Ebsen ha sido un ejemplo claro de cómo una persona puede atravesar momentos difíciles y, al mismo tiempo, mostrar una fortaleza interior que no siempre es visible para los demás. La separación de una pareja no es solo el final de una historia romántica, sino el inicio de un nuevo viaje personal, un viaje lleno de aprendizaje, crecimiento y reencuentro consigo misma. Las mujeres, en particular, a menudo tienen que enfrentar las expectativas de la sociedad, las críticas y,
en muchos casos, el juicio sobre sus decisiones personales. Sin embargo, Farideh ha demostrado que el poder de ser auténtica y fiel a uno mismo puede ser una fuente de empoderamiento no solo para ella, sino para todas las personas que se encuentran en situaciones similares. Lo que muchas personas no saben es que el proceso de curación emocional no siempre es lineal. A veces hay avances, pero también retrocesos. En sus declaraciones, Farideh no ocultó el dolor que había sentido, pero también dejó claro que, aunque había pasado por momentos difíciles, esos momentos no definían su vida. En lugar de enfocarse únicamente en el sufrimiento, se centró en los aprendizajes y en la importancia de seguir adelante. Es admirable cómo Farideh, al igual que muchas otras mujeres que han enfrentado desafíos personales, ha encontrado consuelo en el amor propio y en la capacidad de seguir adelante. Aunque es una figura pública, su mensaje tiene un alcance mucho más profundo, tocando a personas de todo el mundo, especialmente a aquellas que quizás se sienten solas en sus propias luchas emocionales. Además, Farideh ha aprovechado esta oportunidad para recordar la importancia de la salud mental, un tema que sigue siendo estigmatizado en muchas partes del mundo. Hablar abiertamente sobre las emociones y las dificultades personales es un paso importante para eliminar ese estigma y fomentar una mayor comprensión sobre lo que realmente implica el bienestar emocional. El apoyo que ha recibido de sus seguidores ha sido un testimonio de la conexión genuina que ella ha creado con su audiencia. No es simplemente una actriz famosa, sino una persona real que comparte su vida, sus altibajos, y muestra que, detrás de las cámaras, todos somos humanos, con sentimientos, miedos y aspiraciones. El viaje de Farideh Ebsen no es solo el de una mujer que atraviesa un divorcio. Es el de una persona que se enfrenta a los cambios de la vida con valentía, que enfrenta las incertidumbres con una mirada positiva y que está dispuesta a crecer a través de sus experiencias. Es un recordatorio de que todos, independientemente de nuestra situación, tenemos la capacidad de superar las adversidades, encontrar la paz interior y abrirnos a nuevas posibilidades. Al compartir sus vulnerabilidades, Farideh no solo ha ganado la admiración de muchas personas, sino que también ha ofrecido un ejemplo de resiliencia. En un mundo donde a menudo se nos pide que ocultemos nuestras emociones o que sigamos adelante sin procesarlas adecuadamente, Farideh ha mostrado que ser honesto y real con uno mismo puede ser una de las formas más poderosas de sanar. Como conclusión, el relato de Farideh Ebsen no solo es un testimonio de su vida personal, sino un mensaje universal que puede resonar en todos aquellos que, de alguna manera, han tenido que enfrentarse a decisiones difíciles y han encontrado la fuerza para salir adelante. Su historia sigue inspirando a muchas personas a abrazar sus emociones, a entender que el dolor no es eterno y a recordar que siempre es posible encontrar nuevas razones para sonreír. Si este video te conmovió tanto como a nosotros al realizarlo, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejarnos un comentario con tu opinión. Nos encanta leerlos y saber qué piensan. Hasta el próximo video.